Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. Hoy hablaremos de las primeras representaciones del rostro de Cristo, de Jesucristo, en la numismática. Esto os lo hago pues porque Tauler y Fau organiza una subasta muy interesante que es la colección Goswinta para el día 29 de noviembre de 2023. Esta colección Goswinta se compone de 110 trémises visigodos y se va a subastar antes de la Tauler and Fau Selection. O sea, ese mismo día 29 de noviembre, primero es la colección Goswinta a las 3 de la tarde y luego ya arrancan con la Tauler and Fau Selection. Dos subastas súper interesantes y ahora nos vamos a centrar solamente en la primera y donde, bueno, pues aparecen, como digo, 110 trémises visigodos que dan un muy buen repaso a, pues eso, los siglos 5, 6, 7, que son las acuñaciones visigodas. Y yo, bueno, pues no sabía muy bien qué tema elegir de todos estos porque darían para bastante miga todas las monedas que aparecen en esta colección Goswinta. Y lo que he hecho ha sido hablaros de los primeros rostros de Cristo en la numismática porque aparece uno de ellos, una de estas monedas, que es un tremis de Hervigio acuñado en emérita. Entonces, vamos a echar un vistazo a estas representaciones de Cristo en la numismática en este siglo VII. Porque es ahí cuando arranca, cuando se empieza a representar a Cristo, ya no como un crismón, sino como una persona humana. Bueno, aquí si preguntásemos a cualquier académico que le guste la numismática medieval o a cualquier aficionado a la numismática bizantina, yo diría que en un 99% nos van a decir que la primera representación del rostro de Cristo aparece con Justiniano II. Justiniano II fue un emperador bizantino que reinó entre el 685 y el 695. Eso fue su primer reinado. Y en este primer reinado, pues acuñó unos sólidos donde se representaba a Cristo. De hecho, Justiniano II dejó el puesto de honor en la moneda a Cristo. Y esto es algo muy relevante. Son unos sólidos súper interesantes donde aparece en el anverso es el puesto de honor de una moneda, pues ahí aparece una imagen de Cristo, pero una imagen de Cristo con su figura humana. Y en el reverso aparece el propio monarca, una representación de Justiniano II, que está agarrando una cruz muy larga, que esta cruz está sobre un altar. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que aquí el verdadero gobernante, el que ostenta verdaderamente el poder, es Cristo. Mientras que el bueno de Justiniano II, bueno, pues no es más que un siervo de Cristo, ¿no? Es alguien cuyo poder proviene de esta religión. Sí, es un poder, digamos, divino que él está haciendo de siervo, porque fijaros que no lleva un báculo, lo que lleva es una cruz muy larga. Este mismo mensaje se subraya en las leyendas. En la leyenda del anverso, que repito es donde aparece Cristo, lo que nos indica es Rex Regnatium, o sea, rey de los reinos, podría traducir. Mientras que en la leyenda del reverso, que es donde aparece esta representación de Justiniano II, aparece la leyenda Servus Christi, o sea, siervo de Cristo. Es decir, que aquí no es que Justiniano II reine por la gracia de Dios, eso vendría tiempo más tarde. Aquí es que es el propio Cristo quien reina. Y es Justiniano II el que es un siervo de Cristo y, entre comillas, hace cumplir su voluntad. Sería esa más o menos la idea. También habrá quien diga, bueno, ¿y por qué sabemos que es Cristo quien está representando? Aunque, bueno, con esa leyenda de Res Regnatium y luego detrás el Servus Christi, pues, vamos, parece que hay pocas dudas. Pero para que haya menos dudas todavía, detrás de Cristo, detrás de este rostro, aparece una cruz. O sea, se ve las aspas de una cruz. Esto era una representación bastante normal en el siglo VII. Y bueno, aquí lo he estado buscando y es curioso que hubo un concilio, es el concilio de Trullo, que esto fue en el año 691 y 692, y en el canon 73 de este concilio habla justamente de esta representación de la cruz. O sea, de la cruz en el segundo plano, en el plano de fondo, que se la ve solamente unas partes de las aspas. Y lo que nos dice este concilio es que instaba a los cristianos a que representasen la cruz en un primer plano, digamos entera, porque esta cruz es la que salva a los cristianos. Entonces, bueno, pues ya sabéis, ¿no? Los cristianos
entre los que me incluyo, pues tenemos que representar la cruz en un primer plano más cerca del que está contemplando la obra, digamos, no detrás de otros elementos. Pero bueno, pues esta representación de Cristo es anterior al concilio de Trullo, digo, pues era entre el 685 y el 690 más o menos cuando se acuñaron esas monedas. Y bueno, pues ahí tenemos la que se suele considerar como la primera representación de Jesucristo en la numismática. Pero aquí resulta que hay autores que lo están poniendo en duda, y entre ellos está José María de Francisco Olmos, a quien todos le conocéis porque hice un vídeo buenísimo, lo grabé el año pasado con él y lo publiqué en enero de 2023. Es una entrevista magnífica sobre la moneda de los Austrias. Si no lo habéis visto esa entrevista, vedla porque es realmente buena. Bueno, pues José María de Francisco Olmos ya había publicado varios artículos, pues hará 15 años, una cosa así, donde, bueno, pues ponía en duda que esta fuese la primera representación de Cristo, porque él decía que probablemente hubiese un precedente visigodo en la moneda de Herbigio. Y ya pues hace un par de años ha publicado otro artículo junto con Ana Vico, donde, bueno, pues los dos autores documentan y muestran cómo la moneda de Herbigio supone un precedente a la representación del rostro de Jesucristo en la numismática. Es decir, que fueron los visigodos y no los bizantinos los primeros en representar el rostro de Cristo en una moneda. Y esto, bueno, pues no deja de ser también, digamos, tanto para los visigodos o tanto para la península ibérica o para los hispanos, como lo queramos decir. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos trémises, ya después de esta larga introducción, y para eso pues hay que introducir a quién es el bueno de Herbigio. Aquí también tengo que decir que para los que nos escuchen desde Hispanoamérica, a lo mejor empiezan a oír hablar de un montón de nombres raros que en España medio suenan, pero en Hispanoamérica son muy desconocidos. Bueno, pues así son. O sea, los reyes visigodos tienen nombres todos ellos muy extraños, pero bueno, pues es lo que hay. Bien, escribí un artículo hace ya no creo que un par de años o así, donde hablaba de la cogobernanza de Chindasvinto y Recesvinto. Estos eran unos reyes fuertes que reinaron el reino visigodo pues a mediados del siglo VII. Cuando digo reyes fuertes me refiero a que concentraron mucho poder, y de hecho esto también se ve en la producción numismática, como ellos volvieron a sacar lustre a la moneda, digamos, volvieron a enriquecer el oro del tremis visigodo y, bueno, concentraron las cecas que se producían en las monedas. El bueno de Recesvinto falleció de manera natural. Esto, bueno, ser un rey visigodo y morir en la cama es todo un privilegio, y bueno, pues falleció en la ciudad de Gérticos en el año 672. Y fijaros si fue un rey poderoso el bueno de Recesvinto, que bueno, llegó incluso a morir en la cama. Esto era todo un logro para un rey visigodo, que no haya un golpe de estado y le asesinasen, ¿no? Bueno, pues murió de manera natural en el año 672 en la ciudad de Gérticos. Y en esa misma ciudad de Gérticos se nombró a Bamba. Hay que decir que, bueno, esta ciudad de Gérticos después pasó a llamarse Bamba en honor al nuevo rey, ¿no? A este rey Bamba. Y es un pueblecito muy pequeño, hoy en día tiene unos 200 habitantes, está justo al lado de Valladolid. Si vais al aeropuerto de Valladolid, el aeropuerto de Villanubla, pues muy, muy cerca, o sea, es que podéis llegar andando desde Villanubla hasta Bamba. Y también, como curiosidad, es el único municipio en Castilla, y me parece que también en toda España y probablemente en toda Hispanoamérica, cuyo nombre o cuyo toponimio, digamos, empieza por W. Entonces, bueno, pues ahí tenemos este Gérticos que pasó a ser Bamba. ¿Por qué? Pues porque se le nombró rey a Bamba. Bueno, no exactamente se le nombró rey, se le ungió como rey. Y esto es algo muy importante, porque aquí vino el obispo de Toledo, que se llamaba Quirico, y Quirico le ungió como rey. Y aquí yo no me puedo callar el chiste, y es que yo cuando era niño había un gallo que era el gallo Quirico. Bueno, pues resulta que Quirico no era un gallo, era el obispo de Toledo que ungió al mismísimo Bamba. Y bueno, ¿por qué esto es tan relevante? Pues por dos cosas. Lo primero, porque Bamba fue el primer rey visigodo que fue ungido, o incluso el primer rey hispano. Y lo segundo, pues porque así está aceptando que su poder proviene directamente del poder
religioso. O sea, Bamba no fue rey por ser el más fuerte, por tener poder político, porque su familia fuese la más poderosa o la que mejor influencia tuviese o este tipo de cosas. No, Bamba fue rey, al menos de manera teórica, porque el obispo Quirico le ungió como tal. Con lo cual, en última instancia, la legitimidad de Bamba reside en el obispo como representante de Dios en la tierra. Y esto es un punto importantísimo. Y es un punto importantísimo que también tiene su repercusión en la numismática. Y es que en las monedas de Bamba se sigue en una misma estructura que los reyes anteriores, ¿no? En el reverso muchas veces aparece un altar. Este altar es muy típico en las monedas a partir de Chindasvinto y de Recesvinto. Entonces ahí sigue el altar. Y en el reverso aparece el nombre de la ceca, el nombre de la ciudad donde se acuñó la moneda. Vale, ahí no hay nada nuevo. En el anverso aparece el busto, el rostro de Bamba, de manera bastante abstracta, como también era típico en la moneda visigoda anterior, o sea que tampoco es una cosa nueva. Es la leyenda del anverso la que cambia. Ahí aparece el nombre del rey y la palabra rex. Entonces, por ejemplo, indica Bamba rex, como aparece en toda la moneda visigoda. O sea, tampoco hay una gran novedad. Pero antes del nombre de Bamba aparecen unas letras mayores que aparecen por primera vez en este reinado. En el caso de la moneda que subasta Taulerifau de Bamba, indica IDNMN. En otros casos es un poco diferente, a lo mejor aparece IDNNN o algo así. Bueno, son diferentes versiones que vienen a significar lo mismo. Significa in Dei nomine o in nomine Domini. ¿Esto qué significa? Pues que en nombre de Dios. En nombre de Dios, Bamba es rey. ¿Os suena? Fijaros que siglos más tarde estaríamos hablando de por la gracia de Dios. Pero aquí no es por la gracia de Dios. O sea, no es que Dios le dé la gracia al rey para gobernar. Aquí es que el rey gobierna en el nombre de Dios. Es exactamente la misma idea que con Justiniano II. Simplemente el rey ejecuta la voluntad de Dios. Es una cuestión diferente a lo posterior, que es que el rey ejerce su voluntad por la gracia de Dios. Aquí simplemente el rey es una especie de, no sé cómo decirlo, brazo ejecutor de Dios en la tierra, se podría decir. Bueno, pues eso ya estaba en la numismática de Bamba, en las monedas de Bamba, y aparecería en los reyes posteriores. En el bueno de Hervigio, ya os adelanto que también apareció. Bueno, ¿qué pasó con Bamba? ¿Consiguió morir en la cama? Pues ahora lo vemos. La historia es bastante curiosa. Resulta que en el año 680 le envenenaron a Bamba. Llevaba a Bamba 8 años como rey. Tampoco son pocos, para un rey visigodo. Total, que le envenenaron. Y ya una vez que le habían envenenado, pues le dieron por muerto. Dijeron, bueno, pues este ya está aquí agonizando en la cama, pues se va a morir y ya está. Total, que llamaron al obispo de Toledo, que ya no era Quirico. El bueno de Quirico se había muerto ya. Ahora era otro obispo que se llamaba Julián. Y fijaros que de todas las personas que voy a nombrar, Julián es el único que tiene un nombre que es conocido a día de hoy. Este Julián fue un personaje súper importante y es uno de los grandes teólogos de la época de los visigodos. Junto con San Isidoro de Sevilla, pues yo diría que San Julián de Toledo es el más importante. Y bueno, jugó un papel político también muy muy relevante en esta época, como vamos a ver. Bueno, pues entonces fue el bueno de San Julián y ya dijeron, bueno, pues este ya está para morirse, el bueno de Bamba, pues ya haga usted lo que tenga que hacer. Y bueno, digamos que le preparó para la muerte. Entonces le aplicó la penitencia pública, que bueno, era un tipo de penitencia que digamos, básicamente sería como hoy en día la unción de enfermos. Y luego le aplicó la tonsura eclesiástica. ¿Y qué es esto de la tonsura eclesiástica? Os diréis, bueno, pues a ver, la tonsura eclesiástica es una práctica que se hacía pues, en la Iglesia Católica y se estaba haciendo hasta el siglo XX, de manera oficial, ¿eh? Ya solamente algunos grupúsculos muy tradicionalistas lo hacen. Era el inicio de un rito para acabar siendo sacerdote.
digamos. Y diréis, ¿pero qué pasa? ¿Que a Bamba aquí agonizando y le van a convertir en sacerdote? No, pero bueno, aquí en esta época pues se hacía también para prepararle para la muerte, digamos. Era una forma de, vamos a decir así, de perdonarle los pecados por un lado con la penitencia y, digamos, santificarle, con todas las comillas que queráis, con esta tonsura eclesiástica. Bueno, en la tonsura eclesiástica se les rapaba el pelo, se cortaba parte del pelo y demás, y bueno, pues debe ser una cuestión bastante curiosa de ver. Algunos monjes todavía lo siguen haciendo, al parecer. Bueno, pues ya estaba el bueno de Bamba con los pecados limpios, y Julián dijo, bueno, pues aquí hay que buscar otro monarca. ¿Y a quién buscamos? Bueno, pues aquí se acordó de la familia de Chindasvinto, de estos reyes tan poderosos, ¿no? De Chindasvinto y Recesvinto. Bueno, pues había por ahí un sobrino nieto de Chindasvinto que se llamaba Hervigio. Y dijo, pues muy bien, pues voy a ver si nombro a este tal Hervigio, que Julián tenía mucha confianza en él. Dijo, bueno, a este le manejo. Y además, siendo de la familia de Chindasvinto y de Recesvinto, siendo de este clan, bueno, pues me voy a poner al clan este en el bolsillo. Con lo cual, todo perfecto. O sea, era el candidato ideal. Así que nada, le ungió al bueno de Hervigio. Así que ya estaba, Bamba medio muerto y con la tonsura eclesiástica y la penitencia hecha, y Hervigio ungido. Y en estas va, y Bamba se recupera y queda sanado. O sea, se ve que el veneno no le había hecho tanto efecto como tal, y el cuerpo lo pudo depurar, y de repente el que estaba muerto, pues resulta que estaba de parranda, ¿no? Y se levanta. ¿Y qué hacemos ahora? Porque claro, resulta que tenemos dos reyes. Pero aquí la cuestión es que había no sé si una tradición o no sé, un tema teológico, la verdad es que no sé muy bien el motivo, pero el que recibiese la tonsura eclesiástica no podía gobernar. Porque se entendía que alguien no podía ser sacerdote y monarca a la vez. Entonces, si ya habías iniciado el rito para ser sacerdote, habías empezado los pasos, no podía ser gobernante. Entonces, claro, le dijeron, oye, mira, Bamba, que es que, mira, te has levantado aquí con el pelo rapado y es que te hemos hecho la tonsura eclesiástica. Pues es que no puedes gobernar, así que tienes que abdicar. Y además el nuevo rey va a ser este Hervigio. Bueno, pues Bamba no sé si lo tomaría de buenas, me imagino que no, pero probablemente no le quedase otra. Entonces, bueno, pues aceptó su nueva condición y resulta que el hombre se hizo monje y se fue al monasterio de Pampliega. Pampliega está en la provincia de Burgos, en el sur de Burgos, no muy lejos del pueblo actual de Bamba, no sé a cuánto, pero vamos, a lo mejor son 100 kilómetros, una cosa así, no creo que haya mucho más. Entonces, bueno, pues se retiró al monasterio y ahí murió unos cuantos años más tarde. Pero claro, su familia tampoco es que le gustase mucho la jugada. O sea, de repente han quitado a Bamba y han puesto a este tal Hervigio, que encima le está controlando el Julián este. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? Claro, al final, aquí había un problema, porque estaban ejerciendo el gobierno, de facto eran dos, era Julián y Hervigio. El que ponía la cara era Hervigio, pero realmente el que movía los hilos era Julián. Y además era un gobierno que, oh casualidad, era bastante reformista en favor de la Iglesia. Claro, esto también generaba más enemigos. Claro, a Hervigio no le habían nombrado de manera adecuada. O sea, no es que Hervigio hubiese sido monarca porque así le había designado Bamba, o porque fuese hijo de Bamba, o lo que sea. No, Hervigio era monarca pues porque Julián había dado un golpe de estado. O sea, que realmente era el poder eclesiástico el que había dado un golpe de estado. Y había puesto el que quisiera. Entonces, ¿cómo lo resolvieron todo esto? Pues haciendo publicidad y, bueno, pues intentando ganarse a la familia de Bamba. A ver, para ganarse a la familia de Bamba, lo que hizo Hervigio fue casar a su hija con un sobrino de Bamba. Entonces, aquí hay más nombres y esto tengo que decirlos porque son nombres estupendos. Mirad, Hervigio estaba casado con una mujer que se llamaba Liubigoto. Liubigoto, es una lástima que se haya perdido este nombre. Y tenía una hija que se llamaba Cisilo, que también es un nombre interesante, Cisilo. Bueno, pues entonces casó a Cisilo con un sobrino de Bamba que se llamaba Égica.
Pues ya está. Égica y Cisilo se casaron y nombró a Égica como su sucesor. Así que todos contentos, porque bueno, pues la familia de Bamba dijo, bueno, pues ya está, esperamos a que se muera el bueno de Hervigio, y cuando se muera el bueno de Hervigio, pues ya está Égica, que es uno de los nuestros, como nuevo rey. Vale. Pero por otro lado también había que hacer publicidad de que era, pues eso, un poder legítimo el que estaba teniendo Hervigio o el que tenían Hervigio y Julián, porque como digo, al final esto eran dos los que estaban con el poder, y probablemente Hervigio fuese, bueno, no voy a decir una marioneta en el nombre en los brazos de Julián, pero bueno, poco menos. Entonces, ahí es cuando aparece la moneda como un vehículo para hacer esta propaganda política. Y es cuando Hervigio quita su busto de la moneda y coloca ahí el retrato de Cristo. Un retrato de Cristo que se puede ver que es Cristo, aunque sea un retrato muy abstracto, pues porque tiene una cruz en el fondo. Entonces, bueno, pues ahí vemos la moneda. Tenemos el altar en el reverso, tenemos la marca de ceca, en este caso es emérita, con todas las letras, y en el anverso está este retrato de Cristo, este rostro con la cruz detrás, y luego ahí sí que en el anverso nombra a Hervigio y también le nombra indicando el IDINMN, que vuelve a ser lo mismo, que estaba siendo rey in Dei nomine, o sea, en el nombre de Dios. Pero veis que aunque diga la leyenda que Hervigio es rey en el nombre de Dios, el que está representando directamente es a Cristo. Así que el verdadero poder es de Cristo y Hervigio viene a ser el ejecutor de este poder en la tierra. Bueno, hay que decir que Hervigio no solo acuñó tremises con el rostro de Cristo, acuñó muchos más tremises con su propio rostro también en formas muy abstractas, son muy bonitos porque son muy variados. Pero bueno, estos retratos de Cristo se acuñaron en 5 cecas: en Córdoba, en Eliberri, que es Granada, en Valencia, que es la actual Valencia, en Emérita, que es la ciudad de Mérida, y en Élbora, que es Évora, en Portugal. Se acuñaron pues a partir del año 680, y hemos dicho que los anteriores sólidos de Justiniano II fueron del año 685. Bueno, ahí es cuando empezaron los reinados. Digamos que el reinado de Hervigio fue del 680 al 687 y el primer reinado de Justiniano del 685 al 695. Con lo cual, Hervigio se adelantó a Justiniano II. A ver, también hay que decir que la importancia iconográfica del sólido de Justiniano II es infinitamente mayor que la importancia iconográfica del tremis de Hervigio. Eso es cierto, pero vemos que es un precedente y que acuñó antes estas monedas Hervigio que Justiniano II. ¿Acabó aquí las representaciones del rostro de Cristo en la moneda visigoda? Bueno, pues no. Hemos dicho que Égica fue el sucesor de Hervigio. Bueno, Égica, que estaba casado con Cisilo, ya vuelvo a decir el nombre, tuvo un hijo. Se cree que este hijo lo tuvo con Cisilo y se llamaba el hijo Bitiza. Entonces Égica gobernó solo desde el año 687 hasta el año 700, aquí hablo de memoria, pero creo que sí. Luego hubo una cogobernanza entre Égica y Bitiza del 700 al 703, de nuevo vuelvo a hablar de memoria, y luego gobernó en solitario Bitiza desde el 703 hasta el 710. Luego ya vino Rodrigo, que fue el que se tuvo que pegar con los musulmanes y le salió fatal. Pero bueno, estos reyes que he nombrado, los 4 de ellos acuñaron monedas con el rostro de Cristo y también acuñaron monedas sin el rostro de Cristo. O sea, no solamente fueron con el rostro de Cristo, también con sus rostros propios. Como digo, es Hervigio, Égica, la cogobernanza de Égica y Bitiza, y luego Bitiza. Entonces, en el caso de Hervigio hemos dicho que son 5 cecas, y son 5 cecas bastante desperdigadas de la mitad sur de la península. Voy a repetirlas: son Córdoba,
el Iberri, que es Granada, Valentia, Emérita y Évora. Vale. Luego Égica acuñó en otras 3 cecas. El Iberri, que hemos dicho que es Granada, Mentesa, que es un pueblo, era un pueblo que estaba en la zona de Jaén, de la actual provincia de Jaén. Era muy importante, dediqué una entrada hace tiempo a las monedas de Mentesa. Era muy importante porque ahí había una sede obispal. Y luego Gerunda, que es Gerona. Entonces vemos que son menos cecas, pero se concentran en una zona y luego aparece también Gerona. De hecho, ya con Égica y Bitiza solamente se acuñaron estas monedas en Gerona, y cuando ya está Bitiza solo, está acuñadas en Gerona, en Emérita y en Rodas. O sea, de nuevo Rodas, que está cerca de Gerona, de Gerunda. Bueno, así que tendríamos 5 cecas para Hervigio, 3 cecas para Égica, 1 ceca para Égica y Bitiza y otras 3 cecas para Bitiza. Y esto es lo que he leído en los artículos, en los libros. Pero yo aquí creo que hay que añadir una más. Y hay que añadir una más después de esta colección Goswinta que nos saca Tauler y Fau. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque aquí aparece una moneda, un tremis, acuñado en Brácara, que es la actual Braga, en Portugal, que es un tremis, bueno, nos indica Tauler y Fau que es rarísimo, y dicen que probablemente sea único, y yo diría que a lo mejor también es inédito, porque no lo he visto citar en ningún lado, las referencias que ponen o no está citado, o no tiene foto, o si tiene foto la tiene mal puesta, con lo cual la imagen de esta moneda, pues aparentemente no tiene referencias bibliográficas. Y es que esta moneda tiene una representación de Cristo, así que habría que añadir a las 3 cecas de Égica una cuarta, o sea que tendríamos el Iberri, Mentesa, Gerunda y además Brácara. Y bueno, pues esto es un repaso a estas representaciones del rostro de Cristo en la numismática visigoda, que vemos que las primeras se adelantaron a las representaciones bizantinas, y luego ya, bueno, pues simplemente una pequeña introducción a lo que es las representaciones de Cristo en la numismática bizantina, que eso no es que dé para otro podcast, es que daría para otros 20 podcasts. Pero bueno, ya con todo se andará, amigo Sancho. Mientras tanto, yo os recomiendo encarecidamente a que echéis un vistazo a la colección Goswinta, porque es muy buena. De verdad, de las colecciones que más me han gustado de todo lo que ha sacado Tauler y Fau hasta la fecha. Son 110 tremises que dan muy buen repaso a toda la numismática visigoda, porque si nos damos cuenta, para cada uno de los reinados, lo que intentaba el coleccionista era representar cuantas más cecas mejor, y cuantas más iconografías mejor, y cuantos más tipos mejor. Entonces es una colección muy variada dentro de lo que es la moneda visigoda. Además, también me ha gustado mucho la parte inicial, todo lo que es monedas de los siglos V y VI, donde, bueno, se va viendo la evolución, no quiero decir degeneración, ¿no? Esta evolución de la moneda visigoda cuando estaba imitando a la moneda romana. Entonces, si os interesa lo más mínimo la moneda visigoda, yo os recomiendo encarecidamente que veáis detenidamente esta subasta, que le echéis un rato, que disfrutéis de las imágenes, porque además eso, pues Tauler y Fau siempre se trabajan muchísimo las imágenes y hacen muy buenos vídeos. Así que nada, yo espero que os haya gustado la subasta Goswinta y también este podcast. Sin más, me despido, un saludo y hasta pronto.